porque es los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, no los que se duermen. Bueno, oremos, mis hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Beraka Samá es mi casa espiritual, donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, papito, por regalarnos esta tarde calurosa, Señor, una tarde bendecida, una tarde que nos has traído a tu casa, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias por tanta bendición que has derramado sobre nosotros, por darnos la vida, por darnos la salud, Señor, por extender tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Padre bendito, y esta tarde, Señor, queremos acercarnos más a ti, queremos sentarnos a tu mesa, participar contigo, Señor. Queremos recibir de ti esa bendición. Te hemos alabado, te hemos adorado, porque tú eres el único que merece toda la alabanza, toda la adoración, toda la gloria, toda la honra, Señor. Tú te lo mereces todo, porque tú eres nuestro Dios. Pero así como eres nuestro Dios, queremos conocerte, queremos oír tu palabra, queremos que nos enseñes para poder conocerte más, para poder acercarnos más, para poder agradarte, Señor, para poder hacer tu voluntad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y que tu palabra quede guardada en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy estamos de fiesta. Igual que cada vez que nos congregamos es una fiesta para el Señor, pero hoy el Señor nos invita a su mesa. Hoy el Señor quiere que tengamos esa comunión con Él, que comamos y bebamos con Él, o que comamos y bebamos de Él también, ¿verdad? El tema de esta tarde, mis hermanos, es arrepentimiento en la Santa Cena. Hechos capítulo 3 verso 19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y esto, hermanos, desde que nuestro Señor Jesucristo vino, es el mensaje. Iba delante de él, iba Juan el Bautista, y él predicó precisamente, esa fue su prédica: arrepentimiento, arrepentimiento. Él predicó y practicó el bautismo del arrepentimiento. O sea, no podemos acercarnos al Señor si no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Y el arrepentimiento tiene que ir acompañado de conversión, porque muchas veces nos arrepentimos pero no nos convertimos. Tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Y entonces, cuando sucede esto, nuestros pecados, dice ahí, son borrados por completo. Y el enemigo va a tratar de recordar esos pecados que cometimos en el pasado y lo va a traer a nuestra memoria. Pero nosotros recordemos esto: nuestros pecados han sido borrados. El Señor ya los olvidó, ya los enterró, y Él nunca más los vuelve a mencionar. Entonces, también Mateo capítulo 4 verso 17 dice la palabra: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no es un reino terrenal por ahora. Va a haber un reino terrenal, precisamente esto va a ser el milenio. Pero por ahora es un reino espiritual, un reino donde el Señor quiere gobernar nuestro corazón. Entonces, desde hace más de 2000 años, ese arrepentimiento, esa predicación se está diciendo, se está escuchando, y nosotros tenemos que arrepentirnos para que el gobierno de Cristo, ese reino de los cielos, venga a nuestro corazón. Entonces, yo quiero enseñar como primer punto que en la Santa Cena
Eh, Cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena y venimos con arrepentimiento, entonces reconocemos nuestra condición. La Santa Cena nos va a ayudar para que a la hora de participar de la Santa Cena y nosotros tenemos un corazón arrepentido, vamos a reconocer nuestra condición. Dice segundo libro de Samuel capítulo 9 verso 2, dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. El verso 3 dice: y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad o la misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán. Pero dice acá que este hijo de Jonatán estaba lisiado de ambos pies. Entonces hemos hablado en otras enseñanzas, en otras prédicas, que dice la palabra que ninguno que tenga defecto podrá acercarse para ministrar en el templo. Y entonces acá es lisiado de ambos pies. O sea, lo que está diciendo es: no puede caminar, sus pies están malos. Entonces eso significa que este muchacho o este hombre no podía caminar. Y el Señor quiere que nosotros caminemos. Para empezar, le dice a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Pero alguien que está lisiado de los pies no puede hacer eso. No puede hacer eso. Y entonces, si hace el intento, va a caminar, pero su caminar va a ser torcido. Entonces acá el rey David, que cuando hablamos del rey David es figura de nuestro Señor Jesucristo, lo manda a llamar. Dice en el verso 5: entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. En el verso 6 dice: y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y este respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y entonces le dice: y tú comerás siempre a mi mesa. En el siguiente verso, el 8, entonces ya cuando lo invitan a comer, él dice: se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Lo invitan a comer y él dice: pero ¿cómo voy a ir a comer yo? ¿Cómo voy a sentarme a la mesa con el rey? Pero hoy nosotros estamos invitados, mis hermanos. Hoy nosotros estamos invitados a sentarnos a la mesa con nuestro Rey de Reyes. Pero entonces cuando a él lo invitan, le dicen: ven a sentarte vas a comer a mi mesa. Inmediatamente él se mira su condición, y él dice: pero si yo soy, ahí dice, soy un perro muerto. O sea, estoy mal, me siento como un perro muerto. Y entonces en el verso 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. El verso 10 dice: y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y entonces ahí dice: Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. O sea, vas a cultivar la tierra que es de tu señor, pero lo vas a cultivar para que ustedes tengan alimento, porque Mefiboset va a comer siempre a mi mesa, va a comer el alimento del rey. Y en el verso 13 dice: pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Y vuelve a insistir: estaba lisiado
de ambos pies. Entonces, aunque Mefiboset comía a la mesa del rey, él pudo reconocer su condición, él pudo saber cuál era su condición. Él pudo decir, bueno, voy a comer a la mesa del rey, pero mis pies están mal, pero mi caminar no es el correcto, pero mi caminar es chueco, mi caminar es torcido. Pero entonces hoy nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, y así como Mefiboset se examinó, que nosotros también podamos examinarnos. Por eso la palabra insiste y dice que nos juzguemos a nosotros mismos, que nos revisemos cómo estamos, cómo está nuestra condición. No está diciendo no participes, porque Mefiboset participaba de la mesa del rey. Entonces hoy hemos sido invitados. El único requisito es que seamos hijos. El siguiente requisito es que cada uno se examine, que cada uno se juzgue, que cada uno reconozca cómo está su caminar. Entonces, si tenemos un caminar torcido, si hemos cometido cosas que no debimos haber hecho, pues acerquémonos a la mesa del Señor y digámosle: Señor, yo estoy malo de mi caminar, lo reconozco y vengo delante de ti pidiéndote perdón. Y el Señor nos perdona, hermanos. El Señor no dice que, digamos, en 1 Corintios 11 dice que cada uno se examine a sí mismo y luego que participe. O sea, no dice que cada uno se examine y ya no participe. Porque, hermanos, si nos examinamos, cada uno ha de tener diferentes pecados, cada uno ha de tener diferentes faltas, diferentes cosas que ha hecho. Y entonces diríamos, nadie puede participar porque nadie es perfecto. Pero el Señor, que su misericordia hoy nos dice: participa, solamente reconoce tu condición, mira bien tu condición, cómo estás. Y entonces el primer verso que leímos es: arrepentíos y convertíos, con arrepentimiento. Entonces acá la Santa Cena, insisto, nos ayuda a reconocer nuestra condición. Punto número 2: en la Santa Cena reconocemos nuestras debilidades. Conocemos nuestra condición, ya vimos cómo estamos, pero también necesitamos reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, en qué fallamos. Y alguno podrá decir: pero yo le pido perdón al Señor y vuelvo a caer en lo mismo. Y es que esas son nuestras debilidades, esas son nuestras batallas. Entonces, reconozcamos nuestras batallas, démonos cuenta qué es lo que constantemente fallamos. Quizá para alguien sea su mal carácter. Quizá para alguien no le pueden decir nada porque ya se enoja rápido. Quizá a alguien no le pueden decir nada porque ya se altera y contesta con malas palabras. Entonces, y le pide perdón al Señor y lo vuelve a hacer. Hoy acerquémonos a la mesa del Señor y digámosle: Señor, este es mi problema, esta es mi debilidad. Entonces, veamos la palabra. Dice 1 Corintios capítulo 6 verso 7: así que en efecto es ya un fallo o una falta, dice, entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Aquí el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de Corinto. Miren, la iglesia de Corinto tenía, su característica principal tenía de todos los dones, hermanos. Ahí en la iglesia de Corinto abundaban los dones, existían todos los dones. Y si podemos pensar, tal vez la gente tenía un montón de dones, tenía muchos dones. En la iglesia había abundancia de dones, pero eran unos peleoneros. Andaban metidos en pleitos entre ellos mismos, a tal grado, hermanos, que ellos ya no resolvían sus cosas dentro de la iglesia, sino que se demandaban en los juzgados. Y entonces era así como Pablo le dice: pero solo el hecho de que vayas al juzgado a demandar a uno de tus hermanos ya es un fallo, ya es una debilidad, ya es una falta, ya es un pecado. Entonces les está diciendo: ¿por qué no mejor? Miren, esto no a mucha gente le gusta,
Pero es la orden del Señor, es lo que el Señor nos pide a nosotros. ¿Qué hacer si alguien me hace daño? ¿Qué hago? ¿Me pongo a la defensiva? ¿Lo voy al juzgado a demandarlo? ¿Qué hago? Entonces el apóstol Pablo, él aquí solo este verso, pero él lo que dice es: ¿por qué no presentan el caso a las autoridades de la iglesia? ¿Acaso no hay gente inteligente? ¿Acaso no hay gente sabia dentro de la iglesia que pueda solucionar sus problemas? Número uno. Número dos, le termina diciendo: ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué no mejor dejas que te hagan injusticias y no respondas ante eso? O sea, me están tratando mal, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir al juzgado? Mejor no le hago caso. Mejor, como David, hacete loco. Dice: ¿por qué no mejor aguantas la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Te defraudaron, te estafaron, ¿para qué vas a ir al juzgado? Déjalo. Al punto acá sería: deja esas cosas al Señor y que Él se encargue de hacer justicia, que Él se encargue, si es necesario, de hacer venganza, pero tú no te metas a eso. Entonces es que ahí les está diciendo, como iglesia, reconozcan sus debilidades y ya dejen de estar yendo al juzgado. Perdónense entre ustedes, arreglen las cosas ustedes mismos. Pero entonces en Lucas capítulo 19 verso 4 dice: y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Este es Zaqueo. Zaqueo ve que Jesús viene, pero como es muy chaparrito, se sube a un árbol. Y entonces dice: cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y entonces en el verso 6 dice: entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Vimos en 1 Corintios, decía Pablo: mejor sufre las injusticias, no andes peleando con la gente, no andes yendo al juzgado a demandar a tus hermanos, prefieres sufrir la injusticia. Y ahora está Zaqueo. Zaqueo ni siquiera invitó a Jesús. Zaqueo se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Pero Jesús le dice: esta noche es necesario que yo me quede en tu casa. Y entonces Zaqueo se va a su casa y Jesús llega, lo recibe con gozo, pero ya empieza la gente a murmurar. Ya empieza la gente a murmurar, a acusarlo, a decirle: pero este es un pecador. Están hablando en contra de Zaqueo y en contra de Jesús, porque están diciendo: como ha ido a hospedarse, se ha ido a comer, se ha ido a quedar en la casa de un pecador. En el verso 8 dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, si en algo he fallado, si algo he hecho mal, se lo restituiré cuadruplicado. O sea, cuando nos sentamos a comer con el Señor, ¿cuántos años estaría Zaqueo cometiendo pecados, cometiendo faltas, qué sé yo, estafando a la gente? ¿Cuántos años pasó haciendo eso? Pero llega Jesús a su casa, se sienta y van a comer, y entonces Zaqueo dice: Señor, hoy me doy cuenta que he fallado. Hoy me doy cuenta que le he hecho daño a la gente, que le he robado, que he estafado. Pero hoy, Señor, les voy a devolver cuadruplicado a todos los que les he estafado. Entonces, cuando llegamos a la mesa del Señor, reconocemos esas faltas.
reconocemos el daño que hemos causado, nuestras debilidades. Entonces sigue diciendo en el verso 9, dice: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Entonces, que el Señor pueda decir: hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque reconocemos, al venir a la mesa, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestra condición. Número 3, en la Santa Cena reconocemos nuestro pecado. Dice Lucas capítulo 7, verso 36: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Aquí en Lucas, no sé si es en Marcos, creo yo que es cuando que aparece la misma historia, pero dice: un hombre leproso invitó a Jesús a comer. Aquí solo dice que era un fariseo, más adelante nos va a dar el nombre, pero dice aquí: uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y Jesús va a la casa del fariseo, y entrando en la casa se sentó a la mesa. En el verso 37 dice: y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esto lo conocemos bastante bien. Entonces dice el verso 38: y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. En el verso 39 dice: pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Pero miren, este es Simón el fariseo, el leproso. Cuando hay en la Biblia, la lepra lo que representa es inmundicia, es pecado, es suciedad. Entonces lo que está diciendo ahí es: ese fariseo, encima de ser fariseo, que fariseo es hipócrita, encima de ser un hipócrita, era un pecador, era un sucio, era un inmundo. Pero lo que hacen los fariseos, imagínense, los fariseos son religiosos. Los fariseos se la llevan de los que cumplen la ley hasta lo más mínimo, pero su corazón estaba sucio. Su corazón estaba sucio. Y entonces él es un fariseo, es un leproso. O sea, a simple vista se conoce su inmundicia, pero él no reconoce eso. Él lo que está haciendo es viendo los pecados de los demás. Llega esta mujer y empieza a regar los pies de Jesús con sus lágrimas, los empieza a secar con su cabello, los unge con perfume. Y entonces el fariseo dice: pero esa mujer es una pecadora, ¿qué está haciendo ahí? Y ese tal Jesús, ¿verdad? Y ese Jesús, si realmente fuera un profeta, sabría quién es y qué clase de mujer lo está tocando. Y entonces ya le dice Jesús: pero tengo algo que decirte. Dice en el verso 41, le empieza a contar una parábola. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y entonces aquí Jesús lo hace, lo acorrala para que medite, para que piense, para que razone. Y entonces en el verso 43 dice: Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Pero ahora le va a caer, ¿verdad? Porque entonces dice el verso 44: y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer?
yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Lo está poniendo en evidencia, hermano. Y entonces dice el verso 47: por lo cual te digo que sus pecados, los de la mujer, no los de él, sus pecados han sido perdonados porque amó mucho. Tú no me amas porque te crees un santo. Esta mujer reconoce sus pecados, me ama mucho porque sabe que tiene muchos pecados. Pues entonces le dice: pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Entonces aquí podríamos decir, bueno, el punto era, en la Santa Cena reconocemos nuestro pecado. Digamos, el fariseo, el leproso reconoció su pecado. Él no lo reconoció. La que lo reconoció fue la mujer que llegó ahí a regar sus pies, a llorar, a secarle sus pies con sus cabellos y a ungir sus pies con perfume. Entonces reconocemos nuestro pecado. Bueno, esto es reconocemos nuestro pecado. Ahora, en la Santa Cena nos reconciliamos. Entonces, miren, pues, primer punto, cuando estamos frente a la mesa, cuando vamos a participar de la mesa del Señor, primer punto es, nos damos cuenta de la condición en que nosotros estamos. Segundo punto era, reconocemos nuestras debilidades. Yo me doy cuenta cómo soy realmente. Yo me doy cuenta qué batallas tengo, cuánto me cuesta poder serle fiel al Señor para no fallarle. Pero tercer punto, reconozco mis pecados y ahora nos reconciliamos. Dice Génesis 43:32, y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, y los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Aquí está José sentado a la mesa con sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los que lo vendieron, que antes de venderlo trataron de matarlo, los que le dijeron a su papá: José está muerto. Y ahora ellos están en necesidad, llegan a Egipto por comida. José los reconoce y les empieza a dar comida. Ellos no saben que este es José, y los invita a su mesa, se sientan a la mesa. Y ahora, ¿qué va a pasar ahí? Entonces dice en el verso 33: y los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, el más joven conforme a su juventud. Y los hombres se miraban unos a otros con asombro. ¿Cómo este nos sentó en el orden que nacimos? Pero dice el verso 34: él les llevó porciones de su propia mesa. Recordemos otra cosa también: José es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice: pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Capítulo 45, verso 3. Jesús dijo a sus hermanos: yo soy José. Estuvieron comiendo, se alegraron, se gozaron, pero no sabían quién era José todavía. Y entonces José les dice: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos, estaban asombrados, estaban asustados. Se quedaron sin saber qué decir, se quedaron mudos.
Y entonces dice el verso 4: y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Hasta ese momento José no les ha dicho: miren, les voy a perdonar, no se preocupen. Hasta ese momento José les está diciendo: yo soy José. Y se quedan así como que: ¿y ahora qué va? Vengan para acá, acérquense. Yo soy su hermano. Yo soy aquel a quien ustedes trataron de matar. Yo soy aquel a quien ustedes vendieron. Y están ahí, hermanos. Está el ejército afuera, digamos, hay seguridad en la casa de José, y José los tiene adentro. Estos dijeron: hoy nos mata, hoy nos mete a la cárcel. Pero entonces José les dice, están sentados a la mesa, y entonces en el verso 5 les dice José: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. José los perdona, se reconcilian. Entonces, mis hermanos, vamos a acercarnos a la mesa. Pero ¿habrá alguien a quien no has perdonado? ¿Habrá alguien que te hizo daño, que te lastimó? ¿Habrá alguien que, así como a José, lo envidiaron, lo vendieron como esclavo, trataron de matarlo? Tal vez alguien te hizo daño, te hizo injusticias, y hoy nos acercamos a la mesa. Que la Santa Cena sirva para perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Que la Santa Cena nos haga reconciliarnos y no seguir peleando, hermano. No sé: ay, es que me cae mal, es que no lo puedo perdonar. Hermano, nada que no lo puedo perdonar. Así como Cristo nos perdonó a nosotros. Así como Cristo. Miren, antes de que Cristo muriera, nosotros éramos enemigos de Dios. Quizá buscábamos a Dios de la manera incorrecta. Quizá alguno de ustedes estuvo en una iglesia donde hay un montón de ídolos. ¿Y qué es la idolatría? Es abominación a Jehová. Entonces podíamos decir: no, pero yo estaba buscando a Dios, yo le servía a Dios, yo le adoraba a Dios, arrodillado frente a una imagen. Y eso era abominación a Dios. Entonces éramos enemigos de Dios, aunque en nuestro corazón, en nuestro interior, quizá queríamos encontrarlo, queríamos buscarlo, pero éramos enemigos. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, siendo enemigos nosotros de Dios, Él decidió dar su vida por nosotros, para reconciliarnos con Dios. Entonces ahora nos acercamos a su mesa. Ahora vamos a beber de su sangre, vamos a comer de su cuerpo. Pero eso sí tendría que significar para nosotros es: yo voy a tener el ADN de Jesucristo. Así como Él perdonó, así como Él me limpió, me perdonó, me restauró, así tengo que hacer yo. Y entonces cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, entre su oración, hermanos, yo lo mencioné esto hace un buen tiempo, quizás algunos lo recuerden todavía, pero cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, les dice: vosotros pues oraréis así. Y casi que lo segundo que les dice es: perdónanos nuestros pecados o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hermanos, ahí hay un requisito: es: ¿quieres que Dios te perdone? Perdona a los que te hacen daño. Pero lo está incluyendo, lo está metiendo en la oración. ¿Cuántas veces oramos al día? ¿Cuántas veces oramos, hermano? Mínimo, ¿cuántas veces oramos? Alguien que me haga señas. ¿Cuántas veces oramos? Pongamos lo más bajo, lo más mínimo. ¿Cuántas veces oramos? 3 veces. Desayuno, almuerzo y cena.
Eso es lo mínimo. Si alguien no ora ni siquiera por sus alimentos, ese no es cristiano. Digamos, no toma un tiempo para orar, para tener comunión con Dios. Por lo menos que dé gracias por los alimentos. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué les enseñó Jesús? Cada vez que ores, perdona a los que te hicieron daño. Si lo vemos de otra manera, el Señor nos diría: no puedes comer si no perdonas a los que te hicieron daño. Y más duro: no te voy a perdonar si no perdonas a los que te hicieron daño. Entonces tiene que haber reconciliación. Por eso, comida, cena. Es cada vez que comemos. No estoy hablando de solo Santa Cena. Cuando tú desayunas, cuando almuerzas, cuando comes antes de irte a dormir. Algunos comen a las 5 de la tarde todavía. Conozco a algunos hermanos, pareciera raro. Conozco a algunos que comen a las 5 de la tarde. Yo como a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche tengo que volver a comer. Pero entonces, imagínense que sean como yo, que como 5 veces al día. 5 veces hay que perdonar. Pero hoy el Señor dice: ven a mi mesa, ven a comer conmigo. Pero nos está poniendo un requisito: reconcíliate con aquellos que te ofendieron, reconcíliate con aquellos que te hicieron daño. Y entonces, no, porque me hizo una injusticia. Entonces el apóstol Pablo ya nos habló y nos dijo: no es mejor que dejes que te hagan a ti el agravio. Como decía Primera de Corintios 6:7. Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Qué está diciendo? Si tienes algo si hay alguien con quien estás enojado, si hay alguien a quien no le hablas, si hay alguien que te cae mal, eso es un agravio. Eso es una falta. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Entonces nos está diciendo: prefiere que te hagan injusticias. ¿Por qué? No te cobres las injusticias, porque si te cobras las injusticias no vas a perdonar, y entonces no habrá reconciliación. Mejor deja que te hagan injusticias, pero no pelees con los demás. Pero ¿y por qué? Porque queremos que el Señor nos perdone a nosotros, porque queremos sentarnos a su mesa. Y para sentarnos a su mesa, Él no va a permitir, a Él no le agrada que nosotros nos sentemos a su mesa y estemos peleando con la gente. Entonces, en la Santa Cena hallamos refrigerio. Eso decía, está ahí el versículo de Hechos 3:19, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? Dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y hallaréis refrigerio. Entonces en la Santa Cena hallamos refrigerio porque nos damos cuenta de nuestra situación, nos damos cuenta de nuestras debilidades, nos damos cuenta de nuestros pecados, de todo, y entonces nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, nos convertimos. Y nos convertimos, entonces nuestros pecados son borrados y sentimos entonces ese refrigerio. Entonces dice Lucas
capítulo 10, verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cómo estaba Marta, hermanos? Marta no estaba sirviendo con gozo. ¿Qué gozo iba a tener Marta? Enojada, brava estaba. Tanto así que le reclama a Jesús: ay, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana está ahí sentada contigo y yo solita estoy sirviendo? Dile que me ayude. Eso ya es mucho. Entonces le dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto no significa que no hay que servir. Esto sí. ¿Qué hacía María? Estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando la enseñanza, escuchando la palabra. Entonces dice Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. Entonces hay un tiempo de servir. Tiene que haber un tiempo para sentarnos y recibir. Entonces no se trata solo de servir y servir y servir, porque todos somos Marta. Servimos, pero también nos sentamos a recibir. Entonces, cuando hacemos eso, recibimos un refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Cuando buscamos ahí el significado de esa palabra, el original, creo que no se los mencioné, pero lo tenía acá en mis notas. Vamos a ver. Refrigerio, esa palabra cuando dice ahí a fin de que tiempos de refrigerio, significa recuperar el aliento, revivir, significa refrigerio, enfriar, aliviar, confortar. Es un refrigerio, entonces sería como tomar un descanso, como reanimarse. Estoy tan agotado, ya no aguanto más, ya no puedo. Y entonces viene el Señor y nos fortalece. Viene el Señor y nos da un nuevo aliento para seguir otra vez. Entonces, en la Santa Cena hallamos ese refrigerio. ¿Por qué? ¿Por qué hallamos el refrigerio? Porque nos dimos cuenta cuál era nuestra condición. Nos dimos cuenta cuál es nuestra debilidad. Nos dimos cuenta que estábamos en pecado. Nos reconciliamos. Y hallamos entonces, después de la reconciliación, viene Dios y nos da nueva vida. Nos da, y entonces lo cantamos hoy. Lo cantamos, ¿verdad? Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Entonces, nuevas fuerzas. Que el Señor nos dé esas nuevas fuerzas. Así que mis hermanos de alabanza, por favor, suban. Los hermanos que van a servir los elementos también, por favor, pasen a servir. Mientras mis hermanos cantan, yo quiero pedirles, mis amados, que nos tomemos un tiempo para meditar. 1 Corintios 11 dice: examínese cada uno. Examínese cada uno. Y entonces ya cuando nos hayamos examinado dice: y entonces participe. Vuelvo otra vez a insistir. Ahí dice: examínese y después participe.
No dice examínese y si está en pecado no participe. No dice eso. Examínese y participe. ¿Por qué? Porque al sentarnos a la mesa nos damos cuenta de nuestra situación, nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestras debilidades, y entonces entreguémosle esas áreas al Señor. Entonces volvamos al Señor y digámosle: Señor, yo reconozco, hoy me doy cuenta, Señor, que te he fallado. Hoy me doy cuenta, Señor, de lo mal que estoy. Pero hoy el punto es arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos en el nombre de Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Hoy vamos a comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su cuerpo por nosotros. Y Él dijo: este pan es mi cuerpo, es mi carne. Y nosotros somos lo que comemos.
Si comemos grasa, nos engordamos. Si no comemos una comida balanceada, nos debilitamos. Ahora, si comemos el cuerpo de Cristo, nos volvemos como Él es. Nos comemos de su ADN y su ADN viene a nosotros. Y entonces, así como Él dio su cuerpo, Él entregó su cuerpo a la muerte. Entonces, así mismo, cuando nosotros comemos del pan, estamos muriendo, estamos siendo crucificados juntamente con Cristo. Entonces, comer de su carne es: Señor, yo quiero morir juntamente contigo. Yo tomo mi cruz. Ya no quiero vivir yo, sino que quiero que tú vivas en mí. Así que gracias, Señor. Gracias por haber dado tu cuerpo por nosotros. Tú moriste, Señor, en esa cruz. Y yo también quiero morir, Señor, juntamente contigo. Quiero morir a mis pasiones, a mis deseos. Quiero morir a mi voluntad, para que sea tu voluntad la que se haga en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por haber dado tu cuerpo. Gracias, Señor, porque hoy podemos participar de tu carne, Señor. Comamos, hermano. El Señor nos enseñó, se lo enseñó a sus discípulos, de que Él derramó su sangre para sellar ese nuevo pacto. Él hizo un pacto nuevo con nosotros, un pacto mejor que el que tenía con su pueblo. Y entonces Él dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él derramó su sangre para perdonarnos. Él derramó su sangre para sellar ese nuevo pacto. Y Dios dijo en Jeremías: haré un nuevo pacto. Llegará el día, dice Él, que mi palabra será escrita en sus corazones. Llegará el día que derramaré de mi espíritu sobre ellos, y mi espíritu morará dentro de ellos. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos ha sellado. Tenemos ese sello de un mejor pacto a través de su sangre. Entonces hoy vamos a participar de su sangre. Y cuando participamos de su sangre, somos lo que Él es. Así como Él pudo perdonarnos a nosotros, así como Él dio su vida para perdonarnos a nosotros, nosotros también podríamos dar nuestra vida para perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Que podamos amar a Dios como Él nos ha amado a nosotros. Que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero nos dio de su sangre. Y así como cuando comimos de su carne, morimos juntamente con Él, cuando participamos de su sangre, resucitamos juntamente con Él. Gracias, Señor, por haber derramado tu sangre. Porque esa sangre preciosa no solo nos mete a un mejor pacto,
nos borra nuestros pecados, nos perdona, nos hace participar de tu resurrección, nos transforma, nos cambia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Bebamos, hermano. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado este hermoso privilegio de participar de tu mesa. Que esa palabra que se ha ministrado hoy, Señor, pueda hacerse rema en cada uno de nosotros, y que podamos ser transformados por tu palabra. Que esa palabra se haga vida en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, papito amado. Sella esta palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le dejo el tiempo.